Agustina Rivas, la tenemos ahí justamente. No, todavía no se ha conectado, pero nosotros podemos empezar a contarles. Vamos a contarles. Tiene que ver con lo que ha sucedido en el litoral de la Argentina. Ustedes saben, ¿no? Desbordes de ríos, Uruguay, Paraguay, Paraná, que ha dejado a muchísimas personas damnificadas, evacuadas, que han podido regresar de a poco, pero con cauces que se han desbordado y que inundaron toda la zona, que necesita una gran reconstrucción y que además es un foco de enfermedades, ¿no? Hay que hacer una profunda limpieza, hay agua estancada y ya sabemos lo que sucede, ¿no? El noroeste argentino es una de las zonas más afectadas, pero también el norte en general con distintas enfermedades, especialmente el dengue que surge a través de esta agua estancada donde el mosquito, el Aedes aegypti, pone sus larvas. Bueno, hay que decir que se ha declarado a nivel nacional el estado de emergencia hídrica en el litoral y la región pampeana por las inundaciones que provocaron recientemente las intensas precipitaciones como consecuencia del fenómeno climático El Niño, y hay que decir que lamentablemente no se prevé que vaya a retirarse tan pronto. Se ha anunciado ya hace tiempo que se va a extender por un largo periodo de tiempo El Niño, y hay que decir también que este decreto 266 del 2006 que fue publicado en el día de hoy en el boletín oficial con las firmas del presidente Mauricio Macri y del jefe de gabinete Marcos Peña, además del ministro de Interior Rogelio Frigerio, insta a llevar a cabo todas las negociaciones destinadas a lograr financiamiento externo para afrontar esta situación crítica. Por este tema estamos en comunicación telefónica. Estamos en comunicación vía Skype con Gonzalo Basile, que es presidente de Médicos del Mundo en Latinoamérica y Caribe. Gonzalo, ¿qué tal? Alejandro Moreira, Agustina Rivas, los saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos están? En contacto. Sí. Bueno, cuéntenos qué es lo que le sucede a la gente después de esta clase de inundaciones, tremendas inundaciones, porque más allá de las cuestiones, como recién decíamos, de infraestructura, bueno, sí, hay que reconstruir casas, calles, plazas, eso sí, ya se sabe, pero cuando baja el agua también hay animales muertos, agua estancada, hay un montón de cosas que afectan a la salud de los habitantes. ¿Qué es lo que le sucede a la gente cuando sufre este tipo de inundaciones? Bueno, básicamente las emergencias socioambientales, ¿no?, que tienen que ver con este tipo de eventos climáticos extremos, de emergencias hidrometeorológicas por desborde de ríos, de cauces, por altas lluvias, sin duda en las últimas 4 semanas se ha producido un poco en casi todas las provincias de Argentina, del litoral argentino, lo que podríamos llamar y decir, bueno, en gran medida progresivamente la vuelta a casa. Primero, si hay un lugar donde volver, ¿no? Digamos, tengamos en cuenta que muchísimas casas de materiales precarios, digamos, de asentamientos y demás, en muchos casos han quedado inutilizadas, con lo cual, digamos, significa ahí tener que tener una política rápida de solución habitacional para ese tipo de familias. En segundo lugar, pensemos que 2/3 de las familias en general del litoral no se evacuaron en albergues o en centros de evacuados y quedaron autoevacuados en sus casas, con lo cual ahí tenemos el doble problema, digamos que muchas familias quedaron conviviendo con parte de todas las situaciones que se iban produciendo durante la emergencia y la inundación y ahora en la posemergencia. En la vuelta a casa aparecen 2 o 3 cuestiones centrales, digamos, ¿no? Creo que hace una semana los hablábamos. Desde Médicos del Mundo venimos trabajando, apoyando a la ciudad de Concordia y al sistema municipal de salud de Concordia en todo el proceso de vuelta a casa en las últimas 4 semanas. También lo hemos asesorado a algunos ministerios de salud del norte argentino. Creo que a nivel epidemiológico, hoy sin duda el riesgo y el escenario más complejo es el tema de las vectoriales, sobre todo las vectoriales vinculadas a, digamos, a dengue, por la proliferación del vector. Pensemos que hay, digamos... Expliquemos, el vector sería, en este caso, el mosquito. El Aedes aegypti, claro. El Aedes aegypti, el mismo vector que transmite dengue, que transmite zika y que transmite chikungunya, ese vector básicamente que se reproduce en agua limpia, estancada, en diferentes recipientes de todo tipo, pero pensemos en contextos, no solamente en contextos que nuestras grandes o pequeñas ciudades son grandes productoras de desechos y de basura, digamos, o sea, que aún tenemos todavía, digamos, problemas en la gestión integral de residuos en las grandes o pequeñas ciudades, digamos, todo lo que significa además la vuelta a casa y tener que la eliminación de un conjunto de elementos, no sé, desde, digamos, baldes rotos, neumáticos, hasta plásticos, ropa, alimentos que no sirven, no perecederos y demás,
que en muchos casos uno podría mostrar acá innumerable cantidad de fotos de pilas de basura en las puertas de las casas, en distintas zonas de Concordia y en otras ciudades del país, y que claramente con pequeñas lluvias, digamos, digamos en situaciones de algunas llovinas o lluvias, rápidamente, digamos, o de acumulación de agua en baldes, recipientes, porque no puede usar el agua corriente porque sale oscura y todavía no está potable, o no tengo acceso a agua corriente porque no tengo agua corriente en mi asentamiento o en mi urbanización precaria. Eso hace ¿qué cosa? Que la acumulación de agua en un recipiente o la acumulación de agua en un basural a cielo abierto rápidamente sean reservorios para la reproducción de este vector, un vector que se ha desarrollado en toda América Latina y el Caribe y que ya hace por lo menos 2 décadas tenemos en Argentina, casi hasta la región pampeana. Correcto. Y además de las vectoriales, ¿qué otro tipo de inconvenientes? ¿O qué cosas hay que afrontar? Básicamente el tema de leptospirosis, ¿no? O sea, el tema de leptospirosis, más allá que se estuvo haciendo profilaxis en la profilaxis con una medicación que es la doxiciclina, digamos que se le entregaba a las personas que estaban en los centros de evacuados, pero como te contaba, como muchas personas no se evacuaron y no estuvieron en albergues y centros de evacuados, muchas personas no tomaron la medicación, la profilaxis, que te sirve para evitar, digamos que si, por ejemplo, digamos, o sea, volvés a tu casa y hay animales muertos o hay roedores, en casi todas las zonas de inundables había presencia de roedores, digamos, o sea, y ya hubo algunos casos de leptospirosis y muertes por leptospirosis en el caso de Concordia, digamos, por ejemplo. Entonces, sin duda ahí también hay que tener mucho cuidado, digamos, con toda la proliferación de basura, pero también con el control de roedores, digamos, tomando medidas, además que si encontramos animales muertos o roedores muertos, tomar las medidas de poder manipularlos con guantes, digamos, con doble bolsa de residuos, con insecticidas, para, digamos, tratar de controlar la zona antes de tomar contacto, hacerlo con chicos y animales lejos, digamos, del ingreso a la casa o no, de esos roedores que encontremos muertos y demás. Y, digamos, por otro lado, también tener el cuidado del agua, ¿no? O sea, el cuidado del agua en tanto y en cuanto en mi zona la empresa proveedora de agua, sea una cooperativa, o sea AICE y demás, no haya emitido una comunicación que diga que el agua ya es potable, porque en muchos casos ustedes saben que habían rebalsado en muchos casos las cloacas y demás, y se había mezclado el agua potable, digamos, con todo eso, con las excretas, digamos. Sin duda hay que seguir potabilizando el agua, o bien con gotitas de lavandina, digamos, en cada 1 litro, 3 gotitas de lavandina, o bien hirviéndola, por lo menos por medidas concretas para la manipulación de alimentos, para el lavado de manos y demás, por las próximas semanas, por lo menos. Macile, tenemos que seguir con otra cuestión, pero le quiero hacer una pregunta muy breve. Usted estuvo en el litoral, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué fue lo que más le sorprendió? ¿Con qué escenario se encontró? A ver, bueno, ustedes saben que yo vivo en Haití, digamos, y trabajo en emergencias y urgencias en América Latina y el Caribe, digamos, yo estoy hablando desde el Caribe actualmente, ahora estoy en República Dominicana. Digamos, a mí me parece, lo que nos sigue sorprendiendo mucho en los casos de emergencias socioambientales en Argentina y esta emergencia del litoral, digamos, lo que más sorprendía eran 2 cosas. En primer lugar, cómo nuestros barrios, nuestras familias y demás siguen sin tener sistemas de gestión de riesgos de desastre, sistemas de alerta temprana, sistemas de planes de contingencia de saber comunitarios, ¿no? Barriales, de que uno saber qué hacer, a dónde evacuarse, a dónde tiene que ir, cuál es su albergue, qué medidas de protección y de cuidado tengo que tomar en la casa, cómo hacerlo. Digamos, eso sigue siendo, digamos, un dato lamentablemente muy desalentador en términos de las situaciones y las emergencias, ¿no? En segundo lugar, a uno sin duda lo sigue sorprendiendo la solidaridad de la sociedad argentina, ¿no? Y la masividad de la solidaridad, pero una solidaridad que lamentablemente en muchos casos, como pasó en esta emergencia, fue sin un comité operativo de emergencia nacional, digamos. Entonces hay una solidaridad, pero sin rectoría pública de qué es lo que es necesario, qué no y demás. Aparecemos organizaciones de la sociedad civil diciendo donen tal cosa, digamos, pero no sabemos, bueno, cómo se va a hacer la logística, claro, etcétera. Entonces, a mí me parece que esos 2 temas, digamos, lamentablemente, ¿no? O sea, esos 2 temas, rectoría pública y capacidad pública, y, digamos, el tema de cómo le resolvemos a los barrios y a las familias que lamentablemente por el cambio climático van a seguir teniendo emergencias socioambientales, cómo tener una guía de cómo trabajar en estos contextos, ¿no? Me parece que son indicadores muy claros y que eso lo veíamos cotidianamente, ¿eh? Yo he recorrido varios barrios de Concordia,
varias zonas de Chaco, digamos, ahora en la inundación, y la frontera de Clorinda con Paraguay, y encontrábamos parte de esos problemas. Gonzalo Basile, presidente de Médicos del Mundo de la Zona de Latinoamérica, muchísimas gracias por la comunicación. Algún día volveremos a hablar para hablar de Haití, que es muy interesante eso, ¿eh? Muchas gracias, hasta luego. Bueno, gracias a ustedes, hasta luego.